Me desperté de un coma de 6 meses. Mi hijo dijo: «Mamá, entregué tu casa a mis suegros. Pensé que no ibas a volver». Mi nuera añadió: «Busca otro lugar para vivir». Tomé mi bolso y me fui. 3 horas después, cuando ellos regresaron: «Me llamo Mercedes. Tengo 67 años y todavía hoy, mientras escribo estas palabras, siento el eco helado de aquella voz que me despertó del silencio más profundo de mi vida». 6 meses. 6 meses sin abrir los ojos, sin sentir el aire en mi rostro, sin escuchar nada. 6 meses borrada del mundo, suspendida entre la vida y la muerte como una hoja atrapada en el viento. Cuando por fin desperté, la luz me hirió los ojos. No reconocía el olor, ni el sonido, ni siquiera el peso de mis propios brazos. Todo era extraño, distante, como si mi cuerpo hubiera vivido sin mí durante demasiado tiempo. Escuché pasos, voces. Mi corazón, frágil, lento, se encogió cuando escuché la voz de mi hijo, Daniel. Durante un segundo, creí que estaba soñando aún. Creí que correría hacia mí, que lloraría, que me diría: «Mamá, volviste, gracias a Dios, volviste». Pero no. Lo primero que oí de él fue aquella frase que todavía me persigue como un fantasma: «Mamá, entregué tu casa a mis suegros. Pensé que no ibas a volver». Mi respiración se quebró, no por el coma, no por el dolor del cuerpo, sino por algo más profundo, la certeza de que el lugar donde construí mi vida, donde guardé mis recuerdos, donde crecieron mis hijos, ya no era mío. Ni siquiera esperó a que yo hablara, ni a que me incorporara, ni a que el médico confirmara que seguiría viva. «Pensaste que no iba a volver». Sus palabras caían sobre mí como piedras. Cada una me rompía en un sitio distinto. Yo había pasado la vida entera cuidando de él, alimentándolo, protegiéndolo, dándole todo lo que mis manos cansadas podían darle. Había trabajado horas interminables en una panadería para sostenerlo después de la muerte de su padre. Y él, mi único hijo, tomó mi ausencia forzada como un permiso para borrarme de mi propio hogar. Tragué saliva. Mi voz salió temblorosa, casi inaudible. ¿Qué hiciste con mi casa, Daniel?» Él no respondió. Solo bajó la mirada, como un niño que sabe que ha hecho algo imperdonable, pero que ya no tiene valor para retroceder. Y entonces, como un telón que cae de golpe, apareció detrás de él mi nuera, Camila. Su sombra se proyectó sobre mí antes que su voz, y lo que dijo fue aún peor. «Busca otro lugar para vivir, otro lugar». Como si yo fuera una maleta, un mueble viejo, un estorbo. Me quedé mirando sus rostros. No había culpa, no había compasión. Solo prisa, prisa para que yo desapareciera. Prisa para continuar una vida que, al parecer, era más cómoda sin mí. El médico entró en ese momento. Me revisó con manos firmes, pero amables. Sin mirar a mi hijo, dijo que yo necesitaba semanas de recuperación, reposo, comida nutritiva, cuidados. Ellos no respondieron nada, ni una palabra, ni un asentimiento, como si mi salud fuese un papel olvidado sobre la mesa. Cuando el médico salió, ellos se quedaron parados frente a mí, esperando no sé qué. Probablemente que yo aceptara la orden sin protestar, que obedeciera, que desapareciera en silencio. «Daniel», dije al fin, con un hilo de voz que apenas reconocí, «¿entregaste mi casa sin mi permiso?» Él hizo un gesto mínimo, como un asentimiento tímido, cobarde, una confirmación muda de lo que yo no quería creer. Camila intervino, fría como un cuarto sin ventanas. «Tú estabas en coma, la casa estaba vacía, ellos la necesitaban. Además, pensábamos que tú no ibas a despertar». Ahí lo entendí todo. Para ellos, yo ya estaba muerta. Para ellos, mi regreso no era un milagro, era un problema. Sentí que algo dentro de mí se rompía de manera definitiva, no el corazón. El corazón puede romperse muchas veces y seguir latiendo. Era algo más profundo, la confianza, el vínculo, la fe que una madre tiene en su hijo. Me quedé en silencio por unos minutos que parecieron horas. Ellos esperaban mi reacción, quizá un grito, una súplica, una pregunta desesperada. Pero no, lo que salió de mí fue una calma extraña, una calma que no conocía, pero que parecía venir de un lugar antiguo dentro de mi alma. «Tomen mis cosas». Mi hijo abrió los ojos, sorprendido. Camila frunció el ceño, como si esperara una pelea, no una rendición. Ellos no sabían que no era rendición.
Era nacimiento. Me levanté con dificultad. Mis piernas temblaban, mi cuerpo estaba débil, pero mi decisión era de hierro. Tomé el bolso que estaba sobre la silla del hospital, lo mismo bolso que me acompañó toda la vida. Dentro había pocas cosas: documentos, un pañuelo, una foto vieja, un perfume barato, unas monedas. Mi vida reducida a un bolso. Pero era mi vida, y eso bastaba. Daniel murmuró algo como «Mamá, espera», pero su voz no tenía convicción, no había amor, había inconveniencia, porque mi salida les facilitaba los planes. Camila se limitó a cruzar los brazos, como quien observa la salida de un huésped que no debería haber vuelto nunca. Caminé hacia la puerta con pasos lentos, pero firmes. Nadie me ayudó, nadie me detuvo, nadie dijo lo que yo hubiera dado todo por escuchar. «Mamá, quédate». «Mamá, perdón». «Mamá, te necesitamos». Nada. El pasillo del hospital se abrió frente a mí como un túnel frío. Las luces blancas me cegaban. Los pacientes, las enfermeras, los carros con medicinas. Todo parecía moverse mientras yo avanzaba con mi bolso apretado entre las manos, como si cada paso fuera el cierre de una puerta detrás de mí. Salí del hospital. El viento golpeó mi cara como una dura dosis de realidad. Yo estaba vivo y estaba solo. Durante unos minutos me quedé en la entrada, intentando averiguar a dónde ir. Mi hijo me había arrebatado mi hogar. Mi nuera me había arrebatado mi base sólida, y ahora necesitaba aprender a existir fuera de todo lo que conocía. Respiré profundamente y di el primer paso para salir de ese lugar. Un pequeño paso para el cuerpo, un gigante para el espíritu. 3 horas después, algo sucedería, algo que cambiaría no solo mi vida, pero el de ellos también. No lo sabía todavía, pero el mundo ya estaba en movimiento, y sería imposible detenerlo. El aire afuera del hospital era frío, más frío de lo que recordaba. Quizás porque mi piel llevaba 6 meses sin sentir nada, o quizás porque el mundo, sin mi casa, sin mi hijo, sin nada que reconociera como mío, había cambiado demasiado rápido. Apreté el bolso contra mi pecho, mientras las puertas automáticas se cerraban detrás de mí con un sonido que pareció sellar un capítulo entero de mi vida. Caminé despacio hasta una parada de autobús. No sabía a dónde ir, pero sabía que quedarse inmóvil no era una opción. Mi cuerpo estaba débil, pero no quería volver. No quería ver la sombra de la ingratitud. No quería escuchar otra vez el eco de aquella frase que me rompió por dentro. Busca otro lugar para vivir. Me senté en el banco de metal de la parada. Estaba helado. Sentí el frío subir por mis piernas, pero no me moví. Miré a la gente pasar. Madres con niños, jóvenes con auriculares, un anciano con bastón, y me pregunté si ellos también habían sentido alguna vez que el mundo les daba la espalda en el momento más vulnerable. El autobús llegó, viejo, con las puertas chirriantes, y subí con dificultad. El conductor me observó un instante, tal vez por mi palidez, tal vez por mi ropa de hospital, pero no preguntó nada, y yo agradecí ese silencio. No quería explicar lo inexplicable. Me senté junto a la ventana. La ciudad pasaba ante mis ojos como un sueño borroso. Lugares que conocía, que amé, que habité durante décadas, ahora me parecían extraños. Como si mi coma hubiera separado mi vida en 2 mundos. El de antes, donde yo tenía casa, hijo y propósito. Y este de ahora, donde no tenía nada más que un bolso y la necesidad urgente de seguir adelante. El autobús siguió su recorrido. En un momento, pasamos cerca de mi antigua casa. La vi desde lejos, aquella fachada amarilla que yo misma había pintado con mi hijo hace tantos años. Una casa con olor a pan recién hecho, a domingos largos, a cumpleaños llenos de risas. Una casa que era mi historia entera, mi territorio, mi raíz, y ahora era de otra familia. Mis suegros, los padres de Camila, ya vivían allí. Yo no los veía, pero sabía que estaban dentro. Había carros que no reconocía en la entrada. Había plantas nuevas en el jardín, cosas que yo no había puesto, cosas que me decían claramente: tú no perteneces aquí. Cuando el autobús se alejó de la esquina, sentí que una parte de mí quedaba atrás para siempre. No lloré, el llanto vendría después, lo sabía. Pero en ese instante, lo único que sentí fue un corte interno, limpio, profundo. La ciudad siguió deslizándose por la ventana. Pensé en ir a casa de una amiga,
Pero, ¿cómo explicarle que mi hijo me había dejado sin hogar? Pensé en ir a un hotel barato, pero no tenía dinero suficiente. Pensé en volver al hospital, pero no soportaría la humillación de admitir que no tenía a dónde ir. Entonces recordé algo. Hace años, cuando aún trabajaba en la panadería, acostumbraba a pasar por un parque pequeño, escondido entre dos avenidas. Allí había un banco de madera donde me sentaba a descansar al final del turno. Ese lugar nunca me falló, siempre me dio paz, y en aquel momento, paz era lo único que podía soportar. Me bajé en la siguiente parada y caminé lentamente hacia ese parque. Cuando llegué, estaba casi vacío. Solo un hombre leyendo el periódico y una mujer empujando un cochecito de bebé. El viento mecía los árboles, haciendo que las hojas cayeran lentamente, como si el tiempo tuviera un ritmo diferente. Me senté en el banco, el mismo banco de hace tantos años. Cerré los ojos, respiré hondo, y el silencio del parque se volvió un refugio. Por unos minutos, me permití volver a mí misma, sentir la textura de la madera bajo mis manos, el olor de la hierba, la vida simple, la vida antes del coma, la vida antes de la ingratitud. A lo lejos, un grupo de palomas picoteaba migas. Un niño corría detrás de ellas. La madre reía. Y yo pensé, ¿en qué momento mi hijo perdió ese brillo? ¿En qué momento dejó de verme como su madre? ¿En qué momento se convirtió en un hombre capaz de entregarme a la muerte sin siquiera esperar una confirmación? Me recosté ligeramente en el asiento. El sol empezaba a calentarme la piel, y por primera vez desde que desperté, sentí que quizá había elegido vivir, y no la vida que me quedaba. Estaba viva, y eso significaba algo. Pasaron unos 10 minutos antes de que mi mente comenzara a clarear, pero entonces algo llamó mi atención. Un sonido, un grito apagado, un frenazo. Abrí los ojos. Miré el horizonte del parque. Vi un movimiento extraño en la calle paralela. Gente acercándose. Murmullos, susurros. Lo incorporé con esfuerzo. Había ocurrido un accidente cerca de la esquina. Un coche volcó. La gente corría. El ruido era urgente, tenso. Mi corazón empezó a acelerar sin que yo entendiera todavía por qué. Me puse de pie, agarrando mi bolso con fuerza. Caminé hacia la multitud. Cada paso era más difícil que el anterior, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había alcanzado. Cuando por fin atravesé el círculo de personas, vi el coche destrozado, la puerta del conductor abierta, gente gritando, y entonces tú, Camila, mi nuera, en el suelo, sangría, gimiendo de dolor. No podía mover las piernas, su rostro estaba pálido, sus ojos temblaban. Era como si la vida se le escapara entre los dedos. Mi corazón dio un vuelco, no de alivio, no de venganza, sin odio, sino de un choque profundo, casi intolerable, porque junto a ella, a pocos metros, estaba Daniel, mi hijo, inconsciente, su cabeza apoyada contra el pavimento, un hilo de sangre bajando por su frente, su respiración irregular, débil, su cuerpo inmóvil, como si el tiempo hubiese decidido detenerlo justo allí. Me tapé la boca con las manos. El mundo giró. La calle se volvió borrosa. El aire desapareció. Mis piernas temblaron. 3 horas después de que abandoné el hospital, 3 horas después de que ellos me expulsaron de mi vida, 3 horas después de que me dijeron que buscara otro lugar para vivir, la vida los había alcanzado a ellos también. Y nada volvería a ser igual. El mundo se volvió un murmullo lejano. Todo a mi alrededor comenzó a perder forma mientras observaba a Daniel tendido en el suelo, su cuerpo inmóvil, sus manos abiertas, sus ojos cerrados, como si aún estuviera esperando que yo lo despertara para ir a la escuela, como en aquellos días lejanos en que yo peinaba su cabello y le metía la camisa dentro del pantalón. Pero ahora era yo quien no sabía cómo alcanzarlo. Mis rodillas cedieron un poco, pero me obligué a mantenerme en pie. Había demasiada gente alrededor. Voces mezcladas, gritos, alguien pidiendo una ambulancia. Un motorista diciendo que el carro había perdido el control al cruzar la esquina. Un hombre asegurando que habían intentado frenar, pero fue tarde. Todo pasaba a mi alrededor como si fuera un film acelerado, menos la imagen de mi hijo y mi nuera en el suelo. Esa escena estaba quieta, congelada, clavada en mi memoria de una forma tan violenta que sentí como si el corazón se me contrajera de golpe. Me acerqué. Nadie me detuvo. Nadie sabía quién era yo. Solo era una mujer mayor avanzando entre la multitud. Cuando llegué junto a Daniel,
La respiración se me cortó. Su rostro estaba lleno de polvo y sangre seca. Una pequeña línea descendía desde su ceja hasta el mentón. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Su piel estaba fría. O tal vez era yo quien estaba helada por dentro. Toqué su mano. Fría, inerte. Daniel, dije en un susurro que apenas escuché. Hijo, aquí estoy. Una mujer que estaba inclinada junto a él me miró, sorprendida. ¿Es su madre?, preguntó. Asentí. No tenía fuerza para hablar. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. No todavía. El dolor era tan grande que ni siquiera sabía cómo romperlo. La mujer me tocó el brazo con delicadeza. La ambulancia ya viene. No se preocupe. Él va a estar bien. Pero yo sabía que esa frase no era más que una manta colocada sobre una tormenta. Nadie podía prometer nada. Nadie tenía control sobre lo que el destino había decidido aquel día. Miré hacia mi nuera. Camila intentaba mover la cabeza, pero su cuerpo no respondía. Su cabello estaba enmarañado, cubierto de pedazos de vidrio. Sus ojos buscaban algo, quizás un punto fijo para sostenerse. Cuando me vio, abrió la boca para decir algo, pero su voz salió rota. Mercedes, yo... No terminó la frase. Una mezcla de dolor y miedo la tomó por completo. Sus pupilas se dilataron. Su respiración se volvió corta, desesperada. Ella sabía, ella sentía. El accidente le había arrancado de golpe toda la seguridad, toda la arrogancia, toda la frialdad con la que me había hablado horas antes. Me acerqué a ella, aunque mis piernas temblaban, no porque yo la odiara, no porque quisiera verla sufrir, sino porque la vida, en su brutal ironía, la había colocado allí, indefensa, justo después de haberme arrebatado mi hogar. No sentí venganza, no sentí triunfo, sentí vértigo. Camila murmuró. Mercedes, perdón, no pensé. Su voz se quebró en 1000 pedazos. No respondió más. Se desmayó justo en el instante en que la sirena de la ambulancia empezó a sonar a lo lejos. La multitud abrió espacio. Los paramédicos llegaron corriendo, empujando camillas y equipos. Uno de ellos se inclinó sobre Daniel, revisó su pulso, miró la reacción de sus pupilas. Su expresión no dijo nada, pero esa ausencia de expresión decía demasiado. Otro paramédico atendió a Camila. Su pierna estaba torcida de un modo extraño, peligroso. Había sangre debajo de ella. Alguien colocó un collar cervical alrededor de su cuello y me hizo retroceder unos pasos. Yo no podía apartarme sola. Una señora me tomó del brazo, empujándome suavemente hacia atrás para que los paramédicos trabajaran. Sentí mis pies arrastrarse como si no fueran míos. Vi cómo levantaron a mi hijo, cómo lo aseguraron a la camilla, cómo le colocaron una máscara de oxígeno, cómo sus dedos, esos mismos dedos que yo había sostenido cuando él era un bebé, caían flácidos, sin vida propia. El mundo siguió moviéndose, pero para mí todo se detuvo. Lo metieron en la ambulancia, luego a Camila, las puertas se cerraron, y yo quedé allí, en medio de la calle, con mi bolso apretado contra el pecho, sola como pocas veces en mi vida. La señora que estaba a mi lado me preguntó si quería acompañarlos, si tenía cómo llegar al hospital. Asentí en silencio. Mis labios estaban secos, mi voz perdida. Seguí la ambulancia con pasos torpes, sin saber a dónde me llevaban exactamente. Caminé porque era lo único que podía hacer. Caminé porque si me detenía, la realidad caería sobre mí como un muro. El hospital que los recibió no era el mismo donde yo había despertado. Este era más grande, más ruidoso, más lleno de urgencias. Cuando entré, el olor a desinfectante me golpeó con una fuerza que casi me hizo caer. Los médicos se movían rápido. Las puertas de urgencias se abrían y cerraban. Las camillas desaparecían por pasillos infinitos. Yo buscaba una cara conocida, pero no había ninguna. Nadie sabía quién era yo. Nadie sabía que la mujer de cabello blanco y rostro demacrado que estaba allí había sido expulsada de su casa horas antes por las mismas personas que ahora luchaban por sobrevivir. Me senté en una silla de plástico, el bolso sobre mis piernas, mis manos apretadas, mi corazón en guerra, y fue ahí, en medio de aquel caos, que un pensamiento brutal me atravesó. Si yo no hubiera despertado hoy, si yo hubiera muerto en aquel coma, ¿habrían sentido algo? ¿Habría dolido? ¿Habrían llorado? No conseguí responder. Una enfermera se acercó. «¿Es usted familiar de los 2 accidentados?» Asentí lentamente. La mujer me pidió un documento. Mis dedos temblaron mientras buscaba en el bolso. Se llevó mis datos. Me dijo que esperara. Su voz era amable,
pero había una sombra en su mirada. Lo supe en ese momento. Algo grave había ocurrido. Pasaron minutos, horas, no sé cuánto tiempo. El reloj de la pared parecía moverse distinto. Cada segundo caía como un golpe. Finalmente, un médico salió por la puerta de urgencias. Su rostro estaba cansado, su bata manchada de sangre reciente. Me llamó por mi nombre, señora Mercedes. Me levanté. Sentí que mis pies se afundaban no en el suelo, sino en algo espeso, como lama. El médico se acercó. No sonrió, no intentó suavizar nada. Y yo entendí que no era necesario suavizar o inevitable. Sobre su hijo. Hemos logrado estabilizarlo, pero está en estado crítico. Mi respiración falló. Y sobre su nuera. La cirugía acaba de comenzar. Mi bolso cayó al piso. Pero había algo más. Lo vi en sus ojos. Algo que él aún no había dicho. Algo que cambiaría todo. Doña Mercedes, antes del accidente, su hijo estaba buscando un documento suyo. Un documento que podría explicar muchas cosas. Mi mundo se partió en dos. El médico me miraba con una mezcla extraña, profesionalismo frío y compasión contenida, como si quisiera darme un mensaje sin decirlo explícitamente, como si supiera que mis piernas no resistirían más un golpe directo. Yo respiraba entrecortado, sosteniéndome en la pared detrás de mí. Un documento mío. Un documento que podría explicar muchas cosas. Mi mente se aceleró intentando encontrar algo que encajara con esas palabras. Mi historia entera se guardaba en papeles simples, mi acta de nacimiento, los documentos de la casa, las cuentas que pagué durante décadas, la escritura que había tardado 10 años en terminar de pagar. ¿Qué podría haber allí que mi hijo necesitara? ¿Qué podría él haber estado buscando antes del accidente? El médico prosiguió. Cuando el equipo de emergencia llegó, encontraron su bolso entre las cosas del coche. Al parecer, él lo llevaba consigo. No sabemos por qué. También llevaba una carpeta con varios papeles suyos. Sentí un frío mortal subir por mi espalda. Mi bolso, mi carpeta, mis documentos. Mis manos comenzaron a temblar. No por el susto, por la traición. El médico continuó. Vamos a entregárselos en cuanto podamos. Por ahora, su hijo está siendo preparado para pasar a una sala de observación intensiva. Usted puede esperar en la sala de familiares. Yo asentí sin escucharlo realmente. Mi mente estaba sumergida en otra cosa. ¿Por qué Daniel tenía mis documentos? ¿Por qué los llevaba en el coche? Él me había dicho que entregó mi casa a sus suegros porque pensó que yo no volvería. Pero entonces, ¿qué debía explicarse con mis papeles? ¿Qué había hecho realmente con mi hogar? ¿Qué había detrás de esa decisión cruel? Caminé hacia la sala de espera como quien avanza dentro de un sueño oscuro y espeso. El ruido de los monitores, los pasos de médicos, las voces preocupadas de otras familias. Todo se confundía en un murmullo irreconocible. Me senté, apreté mi bolso contra el pecho y esperé. Los minutos pasaban lentos, con el peso de horas enteras. Cada vez que una enfermera salía por la puerta corrediza, mi corazón saltaba, como si esperara que en su boca hubiera una explicación, una respuesta, un pedazo de verdad, pero nada. Nadie llevaba mi nombre. Entonces, cuando el reloj marcó algo que no pude identificar, una enfermera joven se acercó con una carpeta en la mano. ¿Doña Mercedes? Sí, respondí con un hilo de voz. Esta carpeta estaba en el coche. Dice su nombre. Pensamos que debe ser suya. La tomé con manos temblorosas. Era mi letra, mi empresa, mi vida. La enfermera se retiró. Abrí la carpeta lentamente, como si dentro hubiera una herida viva. Y ahí estaba, el documento de la casa, mi hogar. Pero algo estaba distinto. El papel tenía sellos nuevos, firmas recientes, una hoja adicional que yo jamás había visto. Mi respiración se aceleró. Mis ojos recorrieron cada línea, cada palabra, cada marca. Y cuando entendí lo que decía, sentí como si alguien me hubiera arrancado el alma de golpe. Mi casa había sido vendida, no entregada. Vendido, pero lo peor no era eso. La firma que aparecía junto a la mía no era mi firma, no era mi trazo, no era mi mano, no era mi nombre, aunque lo imitaba. Era una falsificación. Mi hijo había falsificado mi firma. Daniel había firmado por mí. Había vendido mi casa sin mi permiso, la casa que me costó media vida pagar, la casa donde él creció, la casa que yo construí ladrillo por ladrillo, renuncia por renuncia, sacrificio por sacrificio. Cubrí mi boca con la mano. Mi pecho comenzó a arder.
No sabía si era rabia, miedo, tristeza o todas las emociones juntas rompiendo mis costillas desde dentro. Pero había más. Detrás del documento encontré un papel doblado, arrugado, como si hubiera sido manipulado muchas veces. Lo abrí despacio. Era una carta del banco, una notificación dirigida a Daniel, una deuda grande, una deuda que él no podía pagar. Y entonces lo entendí. Mi hijo no había pensado que yo no volvería, no había entregado la casa por necesidad ajena, no lo había hecho para ayudar a nadie, lo había hecho para salvarse, para pagar sus errores, para cubrir un agujero que él mismo había cavado, y había utilizado mi coma, mi fragilidad, mi ausencia para justificar su traición. Un gemido escapó de mi garganta. No fue llanto, no fue grito, fue algo más profundo. La reacción primitiva de una madre que descubre que su propio hijo la sacrificó para salvarse. En ese momento, una enfermera se acercó diciendo que podían dejarme pasar un momento a la sala donde Daniel estaba estable. Me levanté despacio, caminé por el pasillo como un fantasma, y cuando entré en la habitación, lo vi. Mi hijo, mi niño, mi traidor, tendido en una cama, lleno de tubos y vendas, con el rostro marcado por el golpe. Parecía frágil, vulnerable. Volví a ver en él al pequeño que corría hacia mí con los brazos abiertos, pero esa imagen se mezclaba ahora con la del hombre que falsificó mi firma para robarme. Me acerqué. Toqué su mano. Era tibia. Derramé una lágrima sobre sus dedos inmóviles y le dije algo que él no pudo escuchar, pero que yo necesitaba decir. Daniel, yo te habría dado la vida 1000 veces más, pero tú escogiste quitarme la mía. Mi voz se quebró, mi alma también. Di un paso atrás y comprendí algo con una claridad cruel. Yo había perdido más que mi casa. Había perdido a mi hijo, no al que estaba en coma, sino al que decidió desaparecerme de su vida antes del accidente. Y lo más devastador era que él lo había hecho consciente. Yo sostenía la carpeta en mis manos, la prueba de una traición irreparable, y supe, con un dolor que atravesó mis huesos, que después de aquel día ya nada volvería a ser como antes. Si te está gustando esta historia y quieres apoyarnos para que sigamos creando más relatos como este, te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a llegar a más personas que disfrutan de estas historias profundas y humanas. Gracias por estar aquí. Ahora sí, volvamos al momento en que todo cambió. El sonido del monitor cardíaco de Daniel marcaba un ritmo lento y regular. Cada pitido era una punzada en mi interior, no por él solamente, sino por quien yo había sido para él durante toda su vida. Una madre que creyó, hasta el último aliento, que el amor era suficiente para sostener cualquier vínculo. Qué ingenua fui, qué ciega, qué sola. Acaricié su mano sin que él pudiera sentirlo. Sus dedos no respondieron, sus labios estaban resecos. Podía ver la infancia entera reflejada en su rostro. El niño de ojos grandes, el adolescente rebelde, el joven trabajador, el hombre que un día me prometió que siempre me cuidaría cuando yo fuera vieja. Pero la vida es cruel. O quizá no. Quizá simplemente muestra la verdad cuando una ya no tiene fuerzas para negarla. Dejé la mano de Daniel sobre la sábana y la carpeta volvió a pesar en mi regazo. Era como si esos papeles ardieran entre mis dedos, no por lo que decían, sino por lo que revelaban. Mi hijo había falsificado mi firma, había vendido mi casa, había intentado borrar mi existencia mientras yo luchaba por respirar en una cama de hospital. No supe si lo hizo por desesperación o por egoísmo. No supe si Camila fue cómplice o si lo empujó. No supe si lo lamentaría después. Pero sí supe algo con absoluta claridad. Yo ya no podía seguir siendo la madre que se desvive, mientras él me convertía en moneda de cambio. Respiré hondo. Me senté en la silla frente a la cama y cerré los ojos. Tenía que pensar, tenía que decidir, tenía que entender qué hacer con el dolor que me atravesaba como una corriente eléctrica. Escuché pasos en el pasillo, voces, una puerta que se abría. Parecía que nuevos familiares llegaban a otras habitaciones. La vida seguía, la vida siempre sigue, incluso cuando la nuestra parece detenida. Una enfermera entró un momento. Señora, su nuera sigue en cirugía. Aún no tenemos novedades. Asentí. No sentí alivio, no sentí rabia. Sentí un silencio enorme dentro de mí, como si mi alma estuviera mirando el mundo desde lejos,
desde una altura que recién ahora descubría. Cuando la enfermera salió, me quedé sola otra vez, sola con mi hijo inconsciente, sola con mi nuera entre la vida y la muerte, sola con la carpeta que explicaba la traición, sola con la versión brutal de la realidad que yo no había pedido ver. Me levanté lentamente y caminé hasta la ventana. La tarde caía sobre la ciudad. Los coches avanzaban como hormigas ordenadas. Las luces de los edificios comenzaban a encenderse una a una. La vida, afuera, parecía organizada, coherente, tranquila. Pero dentro de mí, todo era ruina. Pensé en mi hogar, en mi cocina, en mis plantas, en mis libros, en la cama donde dormí junto a mi esposo durante 30 años, en la foto en la que Daniel, con 5 años, me abrazaba el cuello llena de harina porque yo había trabajado toda la noche en la panadería y él me esperaba despierto. Pensé en cada sacrificio, en cada madrugada, en cada deuda pagada a pulso, en cada gesto que construyó la casa que ahora otros habitaban, como si yo nunca hubiera existido. Y entonces, algo cambió. No fue una revelación repentina, no fue un estallido de rabia, no fue una voz en mi cabeza, fue algo más sutil, más lento, más profundo, un pensamiento que se fue abriendo paso entre las grietas de mi dolor. Yo no era la víctima, no más. Había despertado del coma, había sido expulsada de mi propia casa, había encontrado la verdad escrita en papeles fríos, había visto a mi hijo herido y vulnerable, y aún así estaba de pie. Ese pensamiento me estremeció, porque era verdad, estaba viva, estaba despierta y, por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo todo sin vendas. La puerta de la habitación se abrió. Un doctor entró. Su rostro cansado no auguraba buenas noticias. Señora Mercedes, la cirugía de su nuera ha terminado. Necesitamos hablar con usted. Mi corazón dio un vuelco. No porque yo sintiera amor por Camila, no porque quisiera su mal, sino porque lo que él iba a decir completaría algo que ya había empezado a desmoronarse dentro de mí. Asentí en silencio. El doctor me hizo un gesto para seguirlo. Salí de la habitación de Daniel. Dejé atrás el sonido del monitor cardíaco. Dejé atrás el peso de la traición. Dejé atrás la imagen de mi hijo inconsciente, suspendido entre dos mundos. Mientras caminábamos por el pasillo, mis pasos producían un eco suave, un eco que parecía marcar el ritmo de un renacimiento que yo todavía no entendía, pero que ya se estaba formando dentro de mí. El doctor se detuvo frente a una sala. Respiró hondo, me miró a los ojos, y entonces dijo algo que me atravesó por completo. Su nuera sobrevivió, pero no saldrá de esta sin consecuencias. Sentí un temblor en mis manos, un frío en el abdomen. ¿Qué consecuencias? El doctor bajó la mirada. Camila no va a caminar por un largo tiempo. Quizás nunca vuelva a hacerlo como antes. Mi mente quedó en blanco. Yo no supe qué pensar. No supe qué sentir. No supe qué hacer con ese peso nuevo que caía sobre mí, mezclándose con el resto de dolores que ya llevaba. Pero lo que vino después, lo que él dijo luego, fue lo que realmente cambió el rumbo de todo. La vida de su nuera ya no será la misma. Y la vida de su hijo, tampoco. Ellos van a necesitar cuidados. Muchos. Durante meses, quizás años. El doctor respiró hondo, me observó con una expresión que no pude descifrar, y añadió, y al parecer, usted es la única familia que les queda. Un silencio absoluto cayó sobre mí, un silencio que me cortó la respiración, un silencio que abrió un abismo a mis pies. La única familia, la única, ellos, la mujer a la que expulsaron, la mujer a la que robaron, la mujer a la que traicionaron, la mujer a la que dijeron que buscara otro lugar para vivir, ellos, la única familia que les queda. Cerré los ojos un instante, sentí la sala girar, lenta, pesada, y entonces una frase se formó dentro de mí, clara, fría. Es necesario. La vida no había terminado conmigo aún. La frase del doctor quedó suspendida en el aire como un hilo invisible del que no podía escapar. Usted es la única familia que les queda. Lo dijo con naturalidad médica, como una constatación. Pero en mí cayó como un terremoto. Me quedé de pie, inmóvil, sintiendo cómo cada pedazo de mi historia reciente se reacomodaba de un modo que yo no había pedido, de un modo que me desgarraba y me obligaba a ver el mundo desde un ángulo completamente distinto. Yo, la mujer que despertó de un coma para descubrir que había perdido su hogar. Yo, la madre traicionada.
Yo, la suegra rechazada. Yo, la estorbo expulsada sin pudor ni culpa. Ahora era la que quedaba, la que debía sostener, la que debía ser fuerte, la que debía cuidar. Cerré los ojos y sentí una punzada en el pecho, no por pena, no por nostalgia, sino porque la vida es irónica hasta la crueldad cuando quiere enseñarnos algo. Abrí los ojos y miré al doctor. Su expresión era seria, pero no dura. Me habló con franqueza. Su nuera necesitará fisioterapia intensiva, acompañamiento constante. No podrá estar sola en muchos meses, y su hijo debe permanecer en vigilancia. Su recuperación será lenta. Asentí, aunque mi interior estuviera en tormenta. Lo escuché enumerar tratamientos, citas médicas, medicamentos, complicaciones posibles. Pero, mientras él hablaba, mi mente se dividió en dos mundos que chocaban entre sí. En uno veía a Daniel niño, corriendo entre mis piernas, pidiéndome que lo alcantara. Veía su risa, sus manos pequeñas, su dependencia absoluta. Veía el amor que yo le di sin reservas, sin cálculo, sin límites. En el otro mundo, veía al hombre que se había parado frente a mí esa misma mañana, sin mirarme a los ojos, y me había dicho: pensé que no ibas a volver. Entregué tu casa a mis suegros. Ese hombre, ese adulto que tomó decisiones a mis espaldas, ese hijo que dejó que la codicia, la presión o la debilidad lo cegaran, era el mismo que ahora el destino colocaba otra vez en mis manos. ¿Qué tipo de justicia era esa? ¿Qué tipo de mensaje escondía la vida en esta ironía? El doctor terminó de hablar y me preguntó si tenía alguna duda. Negué con la cabeza. No porque no las tuviera, sino porque eran demasiadas para ponerlas en palabras. Salí al pasillo. Mis pasos sonaban huecos contra el suelo. Los pasillos blancos parecían infinitos, como si me estuvieran guiando hacia algo que yo aún no había aceptado. Regresé a la sala de Daniel. Entré en silencio. La habitación estaba casi oscura, iluminada solo por una lámpara tenue. Mi hijo seguía allí, inmóvil, frágil, vulnerable. Lo observé largo rato. Su respiración era un esfuerzo. Su rostro estaba marcado por el impacto. Sus manos temblaban levemente con los impulsos del monitor. Y entonces, algo dentro de mí se abrió. No era perdón, no era amor ciego, no era resignación. Era una comprensión brutal. Él era mi hijo, sí, pero también era un hombre roto, roto por sus decisiones, roto por su debilidad, roto por algo que ni yo había visto venir, porque nadie vende la casa de su madre, nadie falsifica una firma, nadie traiciona así, sin estar quebrado por dentro. Y por un instante, muy breve, vi esa grieta, la vi en su quietud, en su vulnerabilidad, en la forma en que dependía ahora de máquinas y médicos para seguir viviendo. Y me pregunté, ¿en qué momento se quebró mi hijo? ¿En qué instante perdió el rumbo? ¿Había señales que yo no vi? ¿Había dolores suyos que yo ignoré? Estas preguntas cayeron sobre mí como un peso devastador. Me acerqué a su cama, toqué su frente, su piel estaba tibia. Daniel, susurré, no sé si te voy a perdonar, no sé si voy a poder, pero estoy aquí. No era una promesa, era un hecho. Estaba allí, no por obligación, no por deber, no porque me lo pidieran. Estaba allí porque la vida me había traído, porque había algo que yo necesitaba entender, aunque doliera. Caminé hacia la ventana y la abrí un poco. El aire nocturno entró lentamente, enfriando mis manos, despejando mi mente. Y entonces algo inesperado ocurrió. Mi bolso, mi viejo bolso que siempre llevaba conmigo, cayó al suelo. Al recogerlo, escuché un sonido leve, papeles dentro, moviéndose, la carpeta, los documentos, la prueba de todo. Apreté la carpeta contra mi pecho. Sentí el peso del papel, el peso de la verdad, el peso de la traición. Y allí mismo, en esa habitación silenciosa, me di cuenta de algo que me cortó la respiración. Yo no iba a recuperar mi casa. Yo no iba a recuperar mi vida pasada. Yo no iba a recuperar la versión de Daniel que vivía en mi memoria, pero sí podía recuperar algo que había perdido hacía tiempo, mi dignidad. Ese pensamiento fue como una chispa, pequeña, pero suficiente para encender algo. No sabía aún lo que iba a hacer. No sabía si iba a luchar legalmente, no sabía si iba a enfrentar a los suegros, no sabía si iba a quedarme o alejarme cuando ellos sanaran. Pero sabía esto, no volvería a permitir que me borraran. Nunca más. Miré a Daniel una vez más, lo observé con una mezcla de compasión y firmeza, y entonces supe que el final de esta historia
No dependería de él, ni del accidente, ni del pasado. Dependía de mí. La mujer que despertó del coma no era la misma mujer que cerró los ojos 6 meses antes. Y esa nueva mujer estaba a punto de tomar las riendas de su vida. No dormí aquella noche, tampoco lloré. Estuve sentada junto a la cama de Daniel, viendo cómo su pecho subía y bajaba con esfuerzo, escuchando el pitido lento y constante de la máquina que lo mantenía vigilado entre la vida y la sombra. La carpeta descansaba sobre mis piernas, abierta como una herida que aún sangraba. Las horas pasaron lentas, casi inmóviles. Afuera, la ciudad continuaba existiendo, respirando, moviéndose, ignorando que dentro de esas paredes blancas, una madre intentaba recomponer no solo su vida, sino su identidad entera. Al amanecer, un rayo de luz se filtró por la ventana, tocó el borde de la cama de Daniel, iluminando su rostro inmóvil. Era extraño. Por primera vez en muchos años, lo miré no solo como mi hijo, sino como un hombre con errores, un hombre capaz de decisiones terribles, un hombre que ya no era un niño buscando refugio en mis brazos, sino alguien de quien yo también debía protegerme. Me incorporé lentamente. Mis huesos crujieron con ese sonido propio de la edad, pero mi determinación era joven. Miré el reloj de la pared. Eran las 7 de la mañana. En poco tiempo, los suegros de Daniel llegarían. Ellos tampoco sabían que yo había despertado, ni que la casa que ahora ocupaban era mía. Mía y solo mía. Guardé los documentos en mi bolso. Los papeles parecían arder, como si la tinta misma gritara justicia. Afuera, en el pasillo, se escuchaba el ruido de camillas, los pasos apurados del personal, el murmullo de familias ansiosas. Salí de la habitación con movimientos lentos pero firmes. Cada paso era un recordatorio. Yo no era una sombra. Yo no era un estorbo. Yo no era una mujer que se podía borrar con una firma falsa. Yo era Mercedes, y estaba despertando, no solo del coma, estaba despertando de una vida entera de silencios. Llegué a la sala de espera donde la noche anterior había llorado sin lágrimas. Ahora estaba casi vacía. Una mujer mayor leía un periódico. Un hombre joven dormía con la cabeza en las manos. El olor a café flotaba en el aire. Me senté un momento, no para descansar, sino para pensar. Mi hijo necesitaba cuidados, mi nuera necesitaba rehabilitación. ¿Y yo? ¿Qué necesitaba yo? Escuché una voz conocida detrás de mí. Señora Mercedes, ¿quiere hablar unos minutos? Era el médico, el mismo que me había dado la noticia sobre Camila, el mismo que me había entregado la frase que me perseguiría toda la noche. Yo era la única familia que les quedaba. Nos dirigimos a una sala pequeña, silenciosa. El médico cerró la puerta y se apoyó en la mesa. Quería explicarle con claridad la situación de su nuera. Está despierta, pero muy débil, tiene dolor y, emocionalmente, está alterada. Emocionalmente perturbado. Me pregunté si alterada por el accidente o por la culpa. Asentí para que él continuara. Puede recibir visitas breves, pero prepárese. Puede que no reaccione como usted espera. Salimos al pasillo. Él me llevó hasta la habitación donde habían colocado a Camila después de la cirugía. Antes de entrar, respiré hondo. Mi cuerpo temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la intensidad de lo que venía. Abrí la puerta. El cuarto estaba en penumbra. Las cortinas cerradas, una lámpara tenue iluminaba el rostro de Camila, pálido, envejecido por el dolor. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto invisible del techo. Cuando me escuchó entrar, giró apenas la cabeza. Ese movimiento, tan mínimo, debió dolerle. Mercedes. Su voz era débil, y por primera vez desde que la conocí, no llevaba arrogancia, llevaba miedo. Me acerqué despacio. Camila no pudo contener el temblor de su barbilla. Un nudo se formó en su garganta. Y entonces, sin aviso, comenzó a llorar. No sé cómo pasó, no sé cómo salimos de la carretera, no sé qué hice, no sé. Su respiración se aceleró. Las lágrimas bajaban por su rostro sin sonido, como las lágrimas de quien no llora por tristeza, sino por colapso. Se limpió los ojos con la mano que podía mover. Yo no quería que usted sufriera así. Esa frase me golpeó de una forma inesperada. No porque fuera verdad, no porque fuera mentira, sino porque dentro de ella había un rastro de humanidad que nunca había visto antes en Camila. Me senté a su lado, la observé en silencio. Ella evitaba mi mirada, avergonzada, rota,
Y entonces, como si las palabras escaparan solas de su boca, dijo la verdad que yo sabía pero que necesitaba escuchar. Daniel. Estaba desesperado. La deuda era más grande de lo que me dijo. No sabía qué hacer, y yo lo presioné. Mi corazón se encogió. Lo presioné para vender la casa. Le dije que era lo mejor, que no volvería, que necesitábamos el dinero. Fui yo insistí. Apreté mis manos sobre mi regazo. Ella continuó. Yo tenía miedo. La deuda era mía también. Y cuando usted entró en coma, pensé que era una señal. Una señal, mi vida convertida en señal para justificar su comodidad. Me quedé mirándola. Rotas estábamos las dos, pero por razones distintas. Ella rompió el silencio. Yo no le pedí perdón antes porque pensé que era mejor que no volviera, porque pensé que su vida se había apagado. Levanté la mirada. Ella por fin me miró de vuelta. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca había visto en ella, sinceridad desnuda. En ese momento entendí una verdad grande y dura. Ellos no habían actuado por maldad pura. Habían actuado por miedo, por presión, por irresponsabilidad, por egoísmo disfrazado de supervivencia. Pero aún así, el daño estaba hecho. Y mientras yo intentaba procesar todo eso, Camila pronunció las palabras que marcarían el inicio de mi propio despertar. Mercedes, por favor, no nos abandone ahora. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos, abandonarlos, a ellos, a los que me habían dejado sin hogar, a los que me habían desechado, a los que me habían visto como una carga. La ironía era brutal. Yo era la única que podía sostenerlos ahora, la única que no merecía hacerlo, la única que podía elegir, la única que tenía, por primera vez en muchos años, poder. Tomé aire. Mi pecho dolió, mi alma también, y supe que esa decisión, esa que tendría que tomar después, sería la más dura de mi vida. Me levanté, acomodé el bolso sobre mi hombro y le dije la verdad más honesta que salió de mí en años. No te voy a abandonar hoy, Camila, pero tampoco voy a olvidarme de lo que hicieron. Su rostro se contrajo en dolor, cerró los ojos y comenzó a llorar otra vez. Salí del cuarto. Cerré la puerta y mientras avanzaba por el pasillo, entendí que a partir de ese día ya no existiría la Mercedes antigua, la que daba sin medida, la que callaba, la que aceptaba todo. Una nueva Mercedes estaba tomando forma, una que sabía lo que valía, una que sabía lo que había perdido, y una que, por primera vez, empezaba a pensar en sí misma. Caminé por el pasillo con pasos lentos, sintiendo que el hospital entero era un túnel que se cerraba y se abría a la vez. Cada vez que respiraba, sentía un peso distinto en el pecho. No era tristeza, no era rabia. Era una especie de claridad dolorosa, como cuando una venda es arrancada y la luz, aunque hiere, revela por fin lo que siempre estuvo allí. Volví a la sala de espera. Algunas personas nuevas habían llegado. Un joven con la camisa arrugada hablaba por teléfono, explicando entre sollozos que su hermano había ingresado de urgencia. Una mujer mayor sostenía un rosario entre los dedos. Dos niñas se abrazaban mientras esperaban noticias de su madre. La vida y la muerte se cruzaban allí con total naturalidad. Y yo, una mujer que había despertado de un coma, expulsada de su hogar y traicionada en silencio, era solo otro rostro entre todos esos silencios desesperados. Me senté, con mi bolso apretado entre las manos. El peso de la carpeta era insoportable, pero no iba a soltarla. Esos papeles eran mi verdad, mi dolor, y pronto serían mi justicia. Mientras esperaba, sentí mi teléfono vibrar dentro del bolso. Sacarlo me costó un segundo, pero ese segundo fue suficiente para que mi corazón se agitara. No reconocí el número. Cuestionado. ¿Doña Mercedes Villar? Sí. ¿Quién habla? Soy Lucía, de la empresa inmobiliaria. Necesito hablar con usted sobre la transferencia de propiedad de su casa. Mi sangre se heló. La transferencia, la venta, la falsificación. Tragué saliva. Lucía continuó. Solo quería avisarle que los suegros de su hijo pasaron por la oficina hace un par de horas para entregar algunos documentos adicionales. Dijeron que tenían autorización suya. Cerré los ojos. Respiré hondo. Autorización mía. Una palabra que caía como un insulto. Lucía pareció notar el silencio hiriente. Señora, ¿usted realmente firmó la venta? Mi voz salió más firme de lo que yo esperaba. No. La mujer del otro lado del teléfono guardó silencio. Pude sentir su incomodidad a través de la línea. Entonces,
Debo asumir que, sí, dije, hubo una falsificación, una muy grave. Lucía suspiró. En ese caso, necesitaremos que venga a la oficina para declarar y tendrá que presentar una denuncia. No podemos seguir con el proceso sin su confirmación personal. Entendí. Gracias por avisar. Colgué. Y en ese mismo instante, algo dentro de mí se enderezó. No era venganza, no era odio, era sobrevivencia. Yo iba a recuperar mi nombre, mi historia, mi verdad. El daño que me hicieron no iba a quedar enterrado debajo del silencio de un hospital. Me levanté justo cuando la puerta automática del pasillo se abrió de golpe. 2 personas entraron apresuradas, los suegros de Daniel. Los reconocí al instante. El padre, Ernesto, con su bigote grueso y su postura rígida. La madre, Teresa, con ese aire altivo que siempre había tenido, incluso en reuniones familiares. No me vieron al principio. Estaban demasiado alterados, demasiado desesperados. Preguntaban por Daniel, preguntaban por Camila. Exigían información, como si la urgencia les diera derecho a atravesar todas las normas del hospital. Finalmente, una enfermera los calmó y los llevó hacia la sala de espera. Cuando se giraron, nuestras miradas se encontraron. Teresa palideció. Ernesto frunció el ceño. Y entonces supe que ellos no sabían que yo estaba viva. Mercedes, dijo Teresa con un hilo de voz. Pero tú habías... No terminé la frase por ella. No había muerto. Eso parece. Hubo un silencio tan tenso que incluso el reloj de la pared pareció detenerse. Ernesto carraspeó. Bueno, esto... No lo esperábamos. No lo esperaban. Por eso se habían apoderado de mi casa. Por eso habían metido muebles nuevos, por eso habían cambiado mis cortinas, mis plantas, mis fotos, mis recuerdos, por eso habían actuado como si yo nunca hubiera existido. Teresa dio un paso hacia mí. Mercedes, nosotros queríamos ayudar a Daniel. Él no sabía qué hacer, estaba bajo mucha presión. Y tú estabas inconsciente, completo, pero no muerta. Ella bajó la mirada. Y por primera vez desde que la conocí, vi culpa. Verdadera culpa. Ernesto intervino, más brusco. Hicimos lo que creímos necesario. Ya no había nadie viviendo allí. La casa estaba abandonada. Respiré hondo. Abandonado. La palabra cayó como un golpe. Ustedes la abandonaron. Ustedes la entregaron. Ustedes la ocuparon. Teresa trató de acercarse, pero di un paso atrás. No estaba preparada para ese contacto. No estaba preparada para consolar a quienes me habían borrado. Mercedes, dijo ella con voz temblorosa, no entendíamos. Pensamos que Dios te había llevado. Y si hubiera sido así, respondí con voz firme, ¿eso les daba derecho a quedarse con mi casa sin verificar nada? ¿Sin esperar? ¿Sin preguntar? ¿Sin duelo? ¿Sin respeto? Ernesto apretó los labios. Daniel nos dijo que tú no volverías, que los médicos lo habían confirmado. Una furia fría se encendió dentro de mí. Los médicos nunca dijeron eso, nunca. El silencio fue absoluto. Entonces, Teresa exhaló con un temblor. Daniel nos mintió. No respondí. No era necesario. La verdad estaba cayendo por su propio peso. Y entonces, con los ojos brillantes de una verdad recién descubierta, Ernesto hizo la pregunta que cambiaría todo. Mercedes, ¿qué piensas hacer? Miré a los dos, a sus rostros pálidos, a su preocupación verdadera por su hija, a su desesperación, a su miedo, y sentí algo inesperado, pero también sentí otra cosa, algo que yo nunca antes había sentido con tanta fuerza, poder. Tomé aire, sostuve mi bolso con firmeza, y dije la verdad más grande que había pronunciado en años. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Teresa se llevó una mano al corazón. Ernesto abrió los ojos, alarmado, y yo concluí, voy a defenderme. Me giré. Caminé por el pasillo con la espalda erguida, sin temblor, sin miedo, sin duda. La mujer indefensa que despertó del coma había muerto. La mujer que caminaba ahora estaba aprendiendo a renacer. Salí del hospital con las manos heladas, pero el pecho caliente. No era ira, no era rabia desordenada. Era una claridad que nunca antes había sentido. La claridad de quien, por fin, sabe quién es y qué merece. La mañana estaba gris. Un cielo nublado cubría la ciudad como una manta pesada, pero yo caminaba como si la luz me atravesara desde dentro. Cada paso era un acto de renacimiento. Cada respiración, un pedazo de dignidad recuperado. No iba a huir.
No iba a esconderme, no iba a quedarme en silencio, como tantas veces lo hice para no incomodar a nadie. Era el momento de mirar a la vida de frente, de recuperar lo que era mío, de reconstruir mi nombre. Tomé un taxi y di la dirección de la inmobiliaria. El conductor hablaba de política, del tráfico, del clima. Yo apenas lo escuchaba. Tenía la mente fija en una imagen, la carpeta que llevaba en mi bolso. Papel contra papel, tinta contra mentira, verdad contra traición. Llegamos, pagué, respiré hondo y entré. La oficina era de vidrio y metal, limpia, moderna, fría. Una joven recepcionista levantó la vista cuando me vio. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo por el caso de la venta de mi casa. Mi voz salió tan firme que incluso yo me sorprendí. La chica parpadeó, se puso seria y llamó a alguien por un interno. Minutos después, apareció una mujer elegante, de unos 40 años, con traje oscuro y mirada afilada. Debía ser la gerente. Doña Mercedes, gracias por venir tan rápido. Por favor, únete a mí. Entramos a una sala de reuniones. La gerente colocó unos papeles sobre la mesa, los mismos que yo ya llevaba en mi bolso. Me miró con una mezcla de respeto y cautela. Antes de continuar, quiero que sepa que este proceso es grave, muy grave. Lo sé, respondí. Ella asintió. Abrió la carpeta. Aquí está su firma en el documento, pero esta, señaló con un bolígrafo, no coincide con sus otros registros. Saqué la carpeta de mi bolso. Coloqué mi documento real frente al falso. No coincide porque yo no firmé nada, dije. La gerente respiró hondo. Entonces estamos ante una falsificación y una venta ilegal. Mi garganta se tensó. Aún así, mantuve la compostura. ¿Podemos revertirla? Sí. Pero habrá investigación formal. La policía tendrá que intervenir. Su hijo será citado a declarar. Cerré los ojos un segundo. El peso de esa frase cayó sobre mí como una piedra, no por el adulto que era Daniel hoy, sino por el niño que había sido, el niño que yo había amado sin reservas. La gerente continuó. También los suegros deberán presentarse. Ellos actuaron, al parecer, como compradores, pero legalmente no tenían derecho a ocupar su propiedad. Asentí. Sabía que este camino no iba a ser fácil. Sabía que iba a doler. Sabía que me rompería por dentro más de una vez, pero también sabía que ya no podía seguir siendo esa mujer a la que apartan sin remedio. No más. La gerente tomó un formulario. Necesito que firme aquí para iniciar el proceso de nulidad. En pocas semanas recuperará su propiedad, pero deberá prepararse para enfrentar consecuencias familiares. Mi mano tembló al tomar la pluma. No por miedo a la justicia, sino por miedo a la verdad, porque al firmar estaba aceptando algo que duele más que cualquier accidente, más que cualquier traición. Estaba aceptando que mi hijo era culpable. Firmé. La gerente guardó los papeles. Haremos todo lo posible para ayudarla. Y lamento de verdad que haya pasado por esto. No respondí. Era un dolor demasiado grande para ponerlo en palabras. Salí de la oficina con la sensación de que el aire había cambiado a mi alrededor. El mundo no era el mismo, yo no era la misma. Ahora tenía un camino por delante, un camino duro, un camino que nunca imaginé que tendría que caminar a los 67 años, pero era mi camino, y lo iba a recorrer. Tomé mi bolso y comencé a caminar por la calle. El viento soplaba fuerte, moviendo mi cabello, golpeando mi rostro, recordándome que estaba viva, y que la vida, para bien o para mal, seguía adelante. Pasé frente a una cafetería. El olor a pan caliente me trajo recuerdos de mis años en la panadería donde trabajé casi toda mi juventud. Me detuve un momento. Cerré los ojos. Volví a sentir aquella Mercedes joven, fuerte, que podía levantarse a las 4 de la mañana sin quejarse. La que horneaba pan para sacar adelante a su hijo. La que jamás imaginó que un día él le quitaría la casa que tanto sacrificio costó. Abrí los ojos y seguí caminando. A mitad de la calle sonó mi teléfono. Reconocí el número del hospital. Mi corazón dio un vuelco. Cuestionado. Señora Mercedes, su hijo ha despertado. El mundo se detuvo. La gente siguió caminando. Los coches siguieron pasando. El viento siguió soplando. Pero yo quedé suspendida en un segundo infinito. La voz del doctor continuó. Él está consciente. Pero está preguntando por usted. Mis piernas comenzaron a temblar. Mi respiración se volvió irregular. Yo no sabía si estaba lista.
No sabía si quería verlo. No sabía si podía enfrentar la mezcla de amor, dolor y traición que vivía dentro de mí. El doctor habló otra vez. Puede venir cuando esté preparada. Daniel está en shock emocional. Dice que necesita hablar con usted. Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta. El Daniel que ahora despertaba no era el mismo que me expulsó esa mañana. Era otro. Uno que había visto la muerte muy de cerca. Uno que quizás, por fin, había visto también sus errores. Miré la carpeta entre mis manos, mi verdad, mi herida, mi fuerza, y entonces comprendí. Era hora de enfrentar a mi hijo, no como antes, no como una madre que se quiebra, no como una mujer que implora, sino como una mujer que ya sabe quién es. Enderecé la espalda, tomé un taxi, respiré hondo y pedí: «Al hospital, por favor». Mi corazón golpeaba fuerte mientras avanzábamos por las calles. El destino esperaba, la verdad esperaba. Y yo estaba lista para mirarla de frente. El taxi avanzaba entre semáforos y bocinazos, pero yo apenas sentía el movimiento. Parecía flotar, suspendida en un estado extraño entre el miedo y la determinación. Miraba por la ventana sin realmente ver las tiendas, los peatones, la ciudad. Solo podía pensar en una imagen: mi hijo Daniel abriendo los ojos. ¿Qué rostro tendría al verme entrar? ¿Qué palabras encontraría para justificar lo injustificable? ¿Y yo qué iba a decirle? El vehículo se detuvo frente al hospital. Le pagué al conductor y bajé. El viento golpeó mi cara como una bofetada, despertándome de mis pensamientos. Crucé la entrada principal con pasos lentos pero firmes. Cada vez que el ascensor subía un piso, mi corazón latía más fuerte. Al llegar al pasillo de la UCI, reconocí a la enfermera que había visto durante la madrugada. Se acercó con una sonrisa suave. «Su hijo está despierto. Ha preguntado varias veces si usted vendría». Asentí. No confiaba en mi voz. La enfermera señaló la habitación. «Puede entrar cuando quiera». Tomé aire. Apreté mi bolso contra el pecho y di el paso que había tratado de evitar desde que abrí los ojos ese día. Entré. La habitación estaba silenciosa, iluminada por una luz tenue. Daniel estaba sentado, recostado ligeramente, con vendas en la cabeza, un hematoma oscuro en la mejilla y un suero conectado a su brazo. Pero sus ojos estaban abiertos, y al verme, se llenaron de algo que no esperaba: miedo, culpa, vergüenza. «Mamá», dijo con una voz quebrada que jamás le había escuchado. «Mamá». Me quedé cerca de la puerta, sin avanzar. Él extendió una mano hacia mí, pero no me moví. «Mercedes», dijo más fuerte, como si ya no supiera cómo llamarme. No respondí, solo lo miré. Daniel tragó saliva. Intentó incorporarse más, pero el dolor lo obligó a volver a recostarse. Pensé que no ibas a venir». Respiré hondo. Mis palabras salieron lentas, precisas. «Y tú pensaste que no iba a despertar». La frase cayó en la habitación como un golpe seco. Daniel cerró los ojos, como si el peso de esa verdad le doliera físicamente. «Mamá, déjame explicarte». No tenía fuerzas para escucharlo justificar lo que había hecho. Pero había venido precisamente para eso, no para perdonar, sino para escuchar la verdad de su boca. «Adelante», dije. Daniel apretó las sábanas con los dedos. «Todo se salió de control, mamá. La deuda creció más rápido de lo que yo imaginaba. Tomé decisiones estúpidas. Creí que podía solucionarlo sin que tú lo notaras. Pero cuando entraste en coma, yo pensé que podías borrarme», completé. Él abrió los ojos, heridos, como si mi frase fuese una lanza. «No, no quise borrarte. Yo tenía miedo. Mucho miedo». «¿Miedo a qué? ¿A que te viera fallar? ¿A que supieran que no eras perfecto? ¿A que la vida te pidiera responsabilidades que no querías cargar?» Daniel bajó la mirada. Sus labios temblaban. «Mamá, no quise hacerte daño. Quise protegerte». Sentí un aire frío recorrerme la espalda. Protegerme. La palabra más distorsionada que había escuchado en mi vida. ¿Protegerme, Daniel? ¿Vendiendo mi casa? ¿Falsificando mi firma? ¿Quitándome mi hogar mientras yo estaba inconsciente? Su respiración se aceleró. Una lágrima cayó por su mejilla. No sabía qué más hacer. Creí que si tú no estabas, la casa ya no tenía función, que te habías ido. Ese pensamiento me cortó el corazón. No porque fuera verdad, sino porque mi propio hijo había sido capaz de racionalizar mi desaparición como algo conveniente. Él se cubrió el rostro con las manos.
Me equivoqué, mamá. Lo sé. Me equivoqué terriblemente. Quise acercarme, quise tomarle la mano, pero mis pies no se movieron. Algo dentro de mí se resistía. Una herida demasiado profunda todavía sangraba. Daniel levantó la vista. Perdóname, por favor. No sabía lo que hacía. Guardé silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque había algo más grande que necesitaba decirle. Saqué la carpeta de mi bolso, la coloqué sobre sus piernas. Él la miró como si fuera un objeto peligroso. ¿Sabes lo que es esto?, pregunté con firmeza. Daniel no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Abrí la carpeta, mostré los documentos, señalé la firma falsificada. Esto no es miedo, Daniel. Esto no es desesperación. Esto no es error. Esto es delito. La palabra lo atravesó como una flecha. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. El silencio se llenó con el sonido del monitor cardíaco. Mamá, yo iba a arreglarlo. Iba a contarte, solo necesitaba tiempo. Tiempo. Ese mismo tiempo que él no me dio a mí. Ese tiempo que usó para borrar mi nombre. Me acerqué lentamente, por primera vez desde que entré al cuarto. Daniel, yo te di mi vida entera. Te sostuve cuando no tenía fuerzas. Te defendí hasta cuando estabas equivocado. Te protegí incluso de tus propias decisiones. Pero esto no puedo protegerlo yo. Él comenzó a llorar. Lágrimas grandes, pesadas, de un adulto que por fin se ve a sí mismo sin máscaras. Perdóname, mamá. Te lo ruego, no me abandones ahora. Me quedé muy quieta. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no quise derramar. No te voy a abandonar, Daniel, pero tampoco voy a salvarte de lo que hiciste. Su rostro se contrajo en dolor. La verdad va a salir y tendrás que enfrentarla. Daniela sintió con un temblor. Sabía que era verdad. Sabía que ya no había forma de ocultarse. Me agaché un poco, lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos, y le dije la frase que marcaría el resto de su vida. Te perdono como madre, pero no como mujer, y no como dueña de mi vida. Daniel rompió en un llanto silencioso, uno que venía del alma. Tal vez, por primera vez, él entendía el peso real de sus acciones. Dirígete a mí. Guardé mis documentos y supe, con una certeza absoluta, que a partir de ese momento, mi vida tomaría un rumbo que ni yo podría imaginar. Salí de la habitación de Daniel con pasos lentos, pero esta vez no eran pasos de cansancio. Era otra cosa. Era como si cada movimiento marcara un final silencioso, una despedida interna que yo necesitaba hacer para poder seguir adelante. La puerta se cerró detrás de mí sin ruido, pero el eco de ese instante atravesó mis huesos. No lloré, no temblé, no dudé, porque algo dentro de mí se había acomodado por fin. La traición ya no era una herida abierta, era una cicatriz que yo había decidido mirar. Una cicatriz que no iba a borrar, pero que tampoco me detendría. Caminé por el pasillo del hospital, donde las luces blancas parecían más intensas que antes. Los rostros desconocidos iban y venían, cargando sus propias tragedias, sus propias esperanzas, pero yo ya no era una sombra perdida entre ellos. Me sentía presente, completa, dolida, sí, pero erguida. Desde lejos vi a los padres de Camila hablando con un médico. Sus rostros estaban tensos, cansados, marcados por un miedo que no habían sentido hasta ese día. La vida, que a veces perdona demasiado, también sabe exigir cuentas cuando menos se espera. Me vieron. Se quedaron en silencio. Teresa dio un paso hacia mí con las manos temblorosas. Mercedes, ¿cómo está Daniel? Respiré hondo. Él está vivo y consciente. El alivio cruzó sus rostros como un soplo de viento, pero no duró. Ernesto, tensando el ceño, preguntó: ¿Y qué dijo? Nada que ustedes no sepan ya, respondí. Esa frase los inquietó. Era intencional, era justa. Teresa abrió la boca, quizá para pedir perdón, quizá para justificarse, quizá para llorar, pero no dije nada. No era el momento, no era el lugar, y no era mi responsabilidad sanar sus culpas. Seguí caminando. Cuando llegué al ascensor, algo dentro de mí, una intuición antigua y profunda, me detuvo. Gira, mira atrás, termina lo que empezaste. Giré. El corredor estaba lleno de gente, pero mis ojos buscaron un solo lugar, la habitación donde Daniel estaba internado. La puerta estaba entreabierta. Por un segundo pensé en volver. Pensé en tomarle la mano. Pensé en decirle que todo iría bien, pero no. Él ya tenía mis palabras.
lágrimas no iban a reconstruir lo que él mismo destruyó. Yo había cumplido mi parte como madre. El resto era suyo. Entonces respiré profundamente, como quien recoge aire para el salto final, y entré al ascensor. Al salir del hospital, el viento de la mañana golpeó mi rostro con una fuerza nueva. Era frío, pero revivía. Era áspero, pero sincero. Caminé hasta una plaza cercana. Me senté en un banco. Dejé el bolso a mi lado. Observé la ciudad, la gente, las hojas que caían, los niños que reían, los coches que pasaban sin mirar. Y sentí algo. Libertad. Una libertad triste, sí. Una libertad ganada a golpes, sí. Pero libertad. Por primera vez desde que desperté del coma, pensé en mí, no en Daniel, no en Camila, no en sus deudas, no en mi casa perdida. Pensé en mí, en mis años, en mis sueños que enterré por cuidar siempre de otros, en la mujer que fui, que sobrevivió, que se cayó, que aguantó, y en la mujer que ahora tenía la oportunidad de reconstruirse desde cero. Cerré los ojos y dejé que el viento llevara lejos el peso de ese pensamiento. Cuando los abrí, algo inesperado ocurrió. Mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Un número desconocido. Pero esta vez respondí sin miedo. ¿Sí? Una voz cálida, femenina, respondió. ¿Doña Mercedes? Soy Laura, trabajadora social del refugio comunitario. Hace meses usted estaba inscrita en un programa de ayuda mientras se recuperaba, pero nunca pudimos contactarla. Hemos recibido su actualización médica. Quería saber si todavía necesita apoyo o un lugar para quedarse mientras resuelve su situación familiar. Mi corazón se detuvo. Un lugar, un refugio, una oportunidad. Era como si la vida, después de arrancarme todo, me tendiera finalmente una mano. Me quedé en silencio unos segundos. Laura esperó del otro lado de la línea, paciente. Y entonces dije algo que me sorprendió incluso a mí. Sí, lo necesito. Mi voz salió firme, clara, honesta, sin orgullo que ocultar, sin vergüenza que cargar, solo verdad. La voz de Laura sonó cálida. Perfecto, señora. La esperamos cuando pueda. Aquí tendrá un cuarto, comida y un lugar seguro. Y si quiere hablar, también tendremos tiempo para eso. Colgué. Me llevé la mano al pecho. Respirado. Por primera vez en muchos meses sentí paz. No era la paz de quien lo tiene todo. Era la paz de quien, por fin, dejó de perderse a sí mismo. Me levanté del banco, tomé mi bolso y comencé a caminar hacia mi nueva vida. No hacia el pasado, no hacia el dolor, no hacia los escombros de lo que ya no existe. Caminé hacia lo que me esperaba, hacia lo que merecía, hacia el renacer. Pero lo que aún no sabía, lo que descubriría apenas horas después, era que mi partida provocaría un terremoto en el hospital. Un terremoto que cambiaría el destino de todos. Porque cuando ellos regresaron a la habitación y no me encontraron, algo ocurrió, algo que yo jamás imaginé. Cuando colgué la llamada con Laura, sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. No era que mi vida estuviera resuelta, no era que la dor se hubiera ido, era algo más profundo, más esencial. Por primera vez en muchos años, tenía una dirección, un lugar, un comienzo. Caminé hasta la parada del autobús. El viento levantaba hojas secas que bailaban alrededor de mis pies, como si el mundo celebrara en silencio una decisión que yo no había sido capaz de tomar durante décadas. Me subí al autobús. Elegí un asiento junto a la ventana. Mientras avanzábamos, vi las calles pasar como un río de historias. Negocios abriendo sus puertas, personas barriendo sus aceras, madres sacando a sus hijos pequeños a la escuela. La vida seguía, y de algún modo yo estaba lista para volver a formar parte de ella. El autobús me dejó a pocas cuadras del refugio. Caminé con el bolso en el hombro, sintiendo mi cuerpo ligero como hacía años no lo sentía. Las paredes exteriores del lugar estaban pintadas con colores vivos, azul, naranja, verde, como si la esperanza tuviera forma y nombre. Laura me recibió en la puerta. Era una mujer de mirada amable, con el cabello recogido en un moño desordenado y una sonrisa que parecía sincera. «¿Doña Mercedes? Qué gusto verla. Pase, por favor. Entre». No era un hotel, ni un hospital, ni una casa propia, pero tenía algo que ninguno de esos lugares había tenido para mí en mucho tiempo: acogida. Laura me mostró un pequeño cuarto, una cama sencilla, una mesa,
una ventana que daba a un patio donde algunas personas tomaban sol en silencio. Este será su espacio el tiempo que necesite. Asentí. Mis ojos se humedecieron, pero no por dolor, por gratitud. Cuando ella salió, dejándome sola, me senté en la cama. Pasé la mano sobre la colcha. Respiré hondo, y entonces lloré. Lloré por mi casa. Lloré por mi hijo. Lloré por mis años perdidos. Lloré por todos los silencios que tragué. Lloré por la Mercedes que fui y por la Mercedes que renacía. Era un llanto limpio, necesario, no un llanto de derrota, un llanto de liberación. Después de un rato, cuando ya no quedaban lágrimas, me recosté. Cerré los ojos, dejé que el cuerpo descansara por fin. Pero la paz duró poco. Un sonido vibró dentro de mi bolso. Mi teléfono. Lo tomé, pensando que sería Laura o algún trámite del refugio, pero no, era el hospital. Contesté con el corazón en la boca. Señora Mercedes, su hijo ha entrado en crisis. Me quedé sin aire. ¿Qué ocurrió? Hay algo que debe saber. Cuando el personal entró a su habitación para controlarlo, él estaba muy agitado. Preguntaba por usted. Insistía en que usted volvería. Decía que no podía perderla. Mi garganta ardió. Mamá no se iría, repetía. Ella no me dejaría solo. Mis ojos se nublaron. Pero, cuando supo que usted se había marchado del hospital, su tensión cayó de golpe. Levanté la mano a la boca. Él tenía miedo de que usted no volviera nunca. Temió haberla perdido para siempre. Mis rodillas temblaron. Me senté en la cama. ¿Está él? ¿Está vivo? Pregunté casi sin voz. Sí, pero necesita calma y necesita hablar con usted. Es urgente. Me quedé en silencio, un silencio donde pudiera caber el amor, el dolor, la traición y algo nuevo que nacía dentro de mí. La voz del médico continuó. No queremos presionarla. Usted también tiene derecho a cuidarse, pero su presencia podría ayudarlo a estabilizarse. Cerré los ojos, y ahí, en esa oscuridad suave, comprendí algo doloroso pero cierto. Daniel no había entendido todo, pero había entendido algo. Algo crucial, algo que la vida, a través del accidente, le había obligado a ver. Yo no era su casa. Yo no era su sostén económico, yo no era su seguridad material, yo era su madre. Y eso, incluso en su error más grande, seguía siendo verdad. Abrí los ojos, respiré hondo, y entonces, con voz firme, dije la decisión final. Volveré, pero no como la mujer que él traicionó. Volveré como la mujer que eligió vivir. Y si él quiere estar en mi vida, tendrá que aprender a respetarla. El médico suspiró, aliviado. Lo esperamos. Colgué. Tomé mi bolso. Caminé hacia la salida del refugio. Laura me detuvo. ¿Todo bien, Mercedes? La miré. Sí. Voy a cerrar un capítulo. El taxi me llevó de vuelta al hospital. Las calles pasaban como fotografías rápidas. Mi corazón no latía con miedo, latía con certeza. Cuando entré al edificio, las luces blancas ya no me parecieron frías. Las escaleras ya no me parecieron pesadas. El camino ya no me pareció oscuro. Llegué a la puerta de la habitación de Daniel. Escuché su respiración desde afuera. Escuché mi propio corazón. Escuché algo más grande que todo eso. Mi renacimiento. Toqué la puerta. La abrí. Daniel levantó la cabeza. Sus ojos, aún hinchados por el llanto, se iluminaron al verme. Mamá. Y entonces, la frase que nunca había dicho antes. La frase que resumía toda mi jornada. Toda mi fuerza, toda mi verdad, salió de mí como un suspiro firme. Estoy aquí, Daniel, pero ya no como antes. Ahora vengo por mí. Y en ese instante supe que a partir de aquel día, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Fin.